Considerado por muchos como el mayor genio musical de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart compuso una obra original y poderosa que abarcó géneros tan distintos como la ópera bufa, la música sacra y las sinfonías. El compositor austriaco se hizo célebre no únicamente por sus extraordinarios dotes como músico, sino también por su agitada biografía personal, marcada por la rebeldía, las conspiraciones en su contra y su fallecimiento prematuro. Personaje rebelde e impredecible, Mozart prefiguró la sensibilidad romántica. Fue, junto con Händel, uno de los primeros compositores que intentaron vivir al margen del mecenazgo de nobles y religiosos, hecho que ponía de relieve el paso a una mentalidad más libre respecto a las normas de la época. Su carácter anárquico y ajeno a las convenciones le granjeó la enemistad de sus competidores y le creó dificultades con el poder de la época. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756, fruto del matrimonio entre Leopold Mozart y Anna Maria Perl. Su madre procedía de una familia acomodada de funcionarios públicos y su padre era un modesto compositor y violinista de la corte del príncipe arzobispo de Salzburgo, autor de un útil manual de iniciación al arte del violín, publicado en 1756. Mozart era el séptimo hijo de este matrimonio, pero de sus 6 hermanos solo había sobrevivido una niña, María Anna. Ambos crecieron en un ambiente en el que la música reinaba desde el alba hasta el ocaso, ya que el padre era un excelente violinista que ocupaba en la corte del príncipe arzobispo Segismundo de Salzburgo el puesto de compositor y vicemaestro de capilla. Por aquel entonces, Salzburgo empezaba a recuperarse de los desastres humanos y económicos de las guerras civiles del siglo XVII, pero aún así la vida cultural y económica giraba casi exclusivamente en torno a la figura feudal del arzobispo, al tiempo que empezaban a circular ideas ilustradas entre una naciente burguesía urbana, todavía ajena a los centros sociales de prestigio y poder. Leopold, quien daba lecciones de música a sus 2 hijos, quedó estupefacto al contemplar a su hijo de 4 años leer las notas sin dificultad y tocar minués con gran facilidad. Pronto fue evidente que Amadeus era capaz de memorizar cualquier pasaje escuchado al azar, de repetir al teclado las melodías que le habían gustado en la iglesia y de apreciar las armonías de una partitura. Un año más tarde, Leopold descubrió conmovido en el cuaderno de notas de su hija las primeras composiciones de Amadeus, escritas con caligrafía infantil y llenas de borrones de tinta, pero correctamente desarrolladas. Con lágrimas en los ojos, el padre abrazó a su pequeño milagro y determinó dedicarse en cuerpo y alma a su educación. Bromista, sensible y vivaracho, Mozart estaba animado por un espíritu burlón que solo ante la música se transformaba, al interpretar las notas de sus piezas preferidas. Su sonrosado rostro adoptaba una impresionante expresión de severidad, un gesto de firmeza casi adulto capaz de tornarse en fiereza si se producía el menor ruido en los alrededores. Ensimismado, parecía escuchar entonces una maravillosa melodía interior que sus finos dedos intentaban arrancar del teclado. El orgullo paterno no pudo contenerse y Leopold decidió presentar a sus 2 geniecillos en el mundo de los soberanos y los nobles, con objeto tanto de deleitarse con las previsibles alabanzas como de encontrar generosos mecenas y protectores dispuestos a asegurar la carrera de los futuros músicos. Renunciando a toda ambición personal, se dedicó exclusivamente a la misión de conducir a los hermanos prodigiosos hasta la plena madurez musical. Aunque el niño era a todas luces un genio, cabe observar que su talento fue educado, espoleado y pulido por la diligencia del padre, al que solo cabe achacar haber expuesto a un niño de salud quebradiza a los constantes rigores de unos viajes ciertamente incómodos. La iconografía de Mozart niño no nos ofrece un retrato fiel de su aspecto, pero los testimonios coinciden en una palidez extrema, casi enfermiza. Así, los hermanos Mozart se convirtieron en concertistas infantiles en giras cada vez más ambiciosas, contaban con el beneplácito del príncipe, sin el cual no habrían podido abandonar la ciudad. De 1762 a 1766 realizaron varios viajes por Alemania, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos.
En 1762, un año después de la primera composición escrita de Mozart, los hermanos daban conciertos en los salones de Múnich y Viena. En el mismo año viajaron a Frankfurt, Lieja, Bruselas y París. Solo su naturaleza alegre y despreocupada salvó al joven de la apatía o la rebelión y le permitió crear en esta época más y mejor que nunca. Era el fin del niño prodigio y el comienzo de la madurez musical. En sus conciertos rompía con las concepciones tradicionales alcanzando un verdadero diálogo entre la orquesta y los solistas. Sus sinfonías, de brillantes efectos instrumentales y dramáticos, eran excesivamente innovadoras para los perezosos oídos de sus contemporáneos. Mozart resultaba para todos a la vez nuevo y extraño. Su adolescencia y la mayor parte de la vida adulta la dedicó a componer, si bien las continuas dificultades económicas a las que estuvo expuesto le obligaron a utilizar su don para crear música con trabajos esporádicos como intérprete y profesor, hasta que el emperador del Sacro Imperio, José II de Habsburgo, le ofreciera un trabajo estable como compositor pocos años antes de fallecer. En 1782, se casa con Constanza Weber, juntos vivieron frecuentemente perseguidos por las deudas hasta la muerte de Mozart. En estos últimos años de vida compuso dos de sus mejores obras, La flauta mágica y Requiem. Finalmente, fallecería en Viena el 5 de diciembre de 1791 a la edad de 35 años. Mucho se ha escrito sobre la muerte de Mozart. La idea romántica de que fue envenenado tenía incluso un protagonista, Antonio Salieri, músico de éxito de la época al que la leyenda dibuja como un artista mediocre que supo, como ninguno en su época, comprender el original genio de Mozart y, muerto de envidia, no pudo soportar la idea de que un hombre aniñado tuviera semejante don. El paroxismo llegó al extremo de creer que Mozart fue enterrado en una fosa común para borrar las huellas del homicidio. Hasta tal punto se extendió esta historia que se convirtió en el argumento de la ópera Mozart y Salieri de Rimski-Kórsakov, de una obra de teatro del célebre escritor ruso Alexander Pushkin y el drama Amadeus de Peter Shaffer, texto en el que se basa incluso la exitosa película homónima de Milos Forman. Lo cierto es que no existe ningún referente histórico que pueda corroborar dicha versión. Mozart ha sido considerado el compositor más destacado de la historia de la música occidental y su influencia fue importante, tanto en el mundo germánico como en el latino. La magnitud de su figura queda reflejada en la apasionada opinión del célebre escritor Johann Goethe, al referirse sobre Mozart como una manifestación de la divinidad, al dejar su evidencia en los milagros que se producen en algunos hombres que asombran y desconciertan al resto de los mortales. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.